Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, pues llegamos a nuestro segmento Vivencias con propósito. Y como siempre lo he dicho, Vivencias con propósito son las situaciones a las cuales nosotros llegamos, en las cuales nosotros incurrimos como seres humanos por cualquier razón, por acción o por omisión. Esas son las situaciones por las cuales nosotros cometemos errores. Los errores se cometen porque actúas o porque dejas de actuar. Esas son las aflicciones a las que nosotros llegamos y a las que el Padre realmente sabe que nosotros vamos a estar allí. En cada aflicción, aquí lo más importante es esa vivencia, esa ganancia, lo que vamos a adquirir nosotros después de haber salido de esa aflicción. Sabemos en un momento determinado que todas esas aflicciones obligatoriamente nos tienen que dar una ganancia, nos tienen que dejar una enseñanza, vamos a llamarlo de esa forma. Cuando tenemos esa enseñanza, cuando la tenemos clara en nuestra vida, pues nos damos cuenta que esas vivencias en parte nos hacen falta. Hace falta que nosotros las tengamos, hace falta que nosotros las vivamos. ¿Por qué? Porque aprendemos allí a cómo enfrentar esa misma acción en un caso de que se repita. Aunque lo efectivo acá realmente, nosotros como cristianos, como creyentes, es que cada situación a la que nosotros lleguemos no tenemos que volverla a repetir y no la volveremos a repetir. Porque, como se dice en parte de la religiosidad, esas acciones son pruebas, pero realmente no podemos entender que el Padre no nos está probando, que el Padre no nos va a nosotros a poner en, vamos a llamar, como se dice en Colombia, no nos va a poner en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Porque realmente Él lo que quiere es que nosotros hagamos ese diseño que Él creó para cada uno de nosotros. Y para eso, pues, tenemos que enfocarnos en lo que realmente nosotros somos, lo que realmente nosotros hemos sido y lo que realmente Él quiere que nosotros seamos. Así que cuando estamos en ese punto, tenemos que tener claro qué es lo que nosotros estamos haciendo en nuestra vida, qué es lo que nosotros estamos creyendo y sobre todo, qué es lo que nosotros queremos hacer para que la vida siga avanzando, para que nuestra vida siga avanzando de acuerdo al propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que el tema de hoy lo he denominado distorsionando la imagen del Padre, de nuestro Padre Celestial. Y vamos a empezar con algo que ya todos hemos escuchado infinidad de veces, pero que realmente no lo ponemos en su contexto regular. De hecho, este tema tiene que ver mucho el tema de hoy tiene que ver mucho con lo que es identidad y propósito, ese tema que realmente estaremos realizando aquí en la ciudad de Bucaramanga en el segundo congreso de Busco en Ti. Primero lo realizamos en la Ciudad de México, teníamos muchas expectativas, podemos decir que el padre la superó, podemos aprender demasiado, tanto los expositores como los asistentes nos dieron enseñanzas allí, personas que realmente habían dejado de hablarse por mucho tiempo y ese fue el momento de ellos reencontrarse, de ese reencuentro, de volver al diseño original. Entonces, como les decía, vamos a empezar con este tema y este está relacionado con, en nuestra Biblia, dice Génesis 1:26 al 28. Este lo tomamos de la Biblia textual tercera edición. Dice, entonces dice Elohim, o sea, nuestro Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Elohim, Yahvé, nuestro Padre, al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra.
Estos dos versículos del primer capítulo de Génesis, que está el capítulo, versículos 26 y 28, nos está hablando de ese poder que nosotros tenemos como seres humanos, de ese poder que Él nos dio, de ese poder que Él nos encargó, de ese diseño que Él nos dio, de esa creación que Él tuvo para cada uno de nosotros. Todo lo que Él hizo, lo hizo para nosotros como sus hijos, para que lo disfrutáramos, para que nos sintiéramos superiores, pero no superiores a esa persona que está al lado mío. Sentirme superior, saber que fui hecho a imagen y semejanza. Y nosotros esa superioridad debemos mostrarla realmente cuando yo estoy cumpliendo con ese mandato, cuando soy fiel, cuando soy obediente a esa ley. ¿Por qué? Porque esa superioridad no me va a dar nada sobre la otra persona. Esa superioridad me la va a mostrar el Padre a mí, como individuo, como persona, pero no para que yo la despeje, no para que yo la despliegue. Es solamente como ese tipo de comparación de decir, mira, es que si tú haces caso a lo que el Padre te está mostrando, te va de esta forma. Pero si tú no haces caso a lo que el Padre te está mostrando, te va a ir de otra forma. Entonces, eso es la superioridad que realmente el Padre quiere mostrar. No es que estemos mirando a los demás por encima de nuestro hombro, no es que estemos mostrando realmente que somos superiores porque tenemos cierta capacidad económica, porque tenemos cierto estatus, porque vivimos en cierta clase social. Esa no es la superioridad que el Padre quiere que mostremos. Esa superioridad que Él quiere que mostremos es que solamente somos hijos, somos sus hijos, somos sus herederos y somos coherederos con su Hijo, con nuestro Señor Jesucristo. Que esa dependencia debe estar solamente de Él. No debemos depender de esas personas que tenemos a nuestro alrededor, llámese esposo, llámese esposa, llámense hijos, llámense padres, llámense los jefes de nuestras empresas. Esas no son dependencias, eso no es lo que el Padre quiere. Tenemos que entender que si tú estás trabajando en este momento en una empresa, realmente es porque el Padre te dio la capacidad, te dio en este Génesis 1:26-28 para que tú tuvieras la capacidad de estar allí, para que tuvieras esos dones y talentos. Él solamente está utilizando a tu jefe para ponerte a trabajar. Él te da esa oportunidad porque él sabe que tú necesitas cubrir ciertos gastos para los cuales ya estamos listos. Cuando tú naciste, ya venía con esos dones y talentos y esos dones y talentos te iban a generar lo que este momento tú estás generando, donde tú estés, seas empresario, seas independiente o seas dependiente de alguien más. Pero digo dependencia en parte de lo que es cumplir con las órdenes, con lo que tu jefe te está diciendo que hay que hacer. Pero esa dependencia nosotros la hemos distorsionado, esa dependencia la hemos fijado en las personas que me están dando ese trabajo. Y pienso que debo rendir es honores y honra a esa persona porque me está dando ese trabajo. No hay que entender que el Padre le dio la capacidad a esa persona por alguna razón, porque fue obediente, porque le creyó. Entonces le dio más dones y más talentos, perdón, para que los pudiera administrar. Y en esa administración tú tienes cabida, tú haces parte de ese inventario, de esa administración que se está ejerciendo allí. Entonces, cuando decimos que el hombre fue creado a imagen y semejanza del Padre, esto, pues, es la interpretación del hombre en carácter, de lo que es esa persona, de lo que es esa persona humana. Debemos tener muy claro ese rol en la tierra, ese rol que nosotros debemos desarrollar en la tierra. ¿Por qué? Porque fuimos puestos aquí en la tierra con un propósito determinado. Ese propósito determinado tiene que ver mucho con lo que es ese propósito que parte de vida, ese diseño que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Y ese diseño realmente no lo vamos a encerrar nosotros en ningún momento. Ese diseño realmente tiene que estar en un crecimiento continuo. Y Él nos permite que ese diseño crezca con nosotros. Pero aquí lo que nosotros debemos aceptar es qué estás poniendo de tu parte para que ese diseño vaya creciendo, para que ese diseño se esté ejecutando, para que ese propósito que Él tiene para ti se vaya desarrollando de la mejor forma posible. Aquí lo que tenemos que pensar es, las capacidades que el Padre nos ha dado son infinitas. La capacidad que nos ha dado son infinitas y eso es donde, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a actuar. Entonces,
Cuando Él nos puso aquí en la tierra, realmente para lo que nos diseñó, para que lo que nos creó, que es ese propósito que Él tiene, que es de que cada persona aquí en la tierra pueda sentirse como su hijo, que pueda sentirse como su heredero. Entonces empezamos con clases realmente donde nos están revelando esa identidad, donde nos están revelando esa paternidad, donde nosotros vamos a ver claramente, más claramente, esa orfandad en la que nosotros vivimos. Y en ocasiones nos sentimos huérfanos, claro que sí, y nos hemos sentido huérfanos, pero no estamos hablando de esa orfandad material, no estamos hablando de esa orfandad física, estamos hablando de esa orfandad espiritual, de saber que no tenemos un padre. Y cuando nos referimos a ese padre, no es ese padre biológico, porque muchos de nosotros crecimos sin ese padre biológico y realmente no nos importó. Cuando realmente tú eres niño, tú estás creciendo, en ocasiones sí te hace falta tener esa figura paternal, pero realmente eso te da como esa orfandad cuando tú ves que uno de tus amigos o tus amigos están siempre con el papá y la mamá y tú en su defecto está con su papá o con su mamá. Ahí es donde tú empiezas a ver esas diferencias. Pero eso no te afecta, eso es solamente cuando estás de paso y lo ves. Pero a medida que vas creciendo, a medida que vas madurando, tú dices, y nos volvemos un poco egoístas, dices, yo no necesito un papá. ¿Yo para qué necesito un papá si a la edad que tengo he sobrevivido sin él, soy lo que soy sin él? ¿Por qué lo voy a necesitar ahora? Entonces, aquí cabe resaltar que es muy importante ese rol de la paternidad en nuestras vidas. Y si es importante ese rol de la paternidad biológica en nuestras vidas, ahora imaginémonos la importancia que tiene ese rol de paternidad espiritual en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos esa paternidad espiritual resuelta o un poco más clara en nuestras vidas, vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia de lo que es tener ese papá biológico o no tenerlo. Y hay que entender que tener ese papá biológico es muy indispensable. ¿Por qué? Porque eso es parte de ese diseño divino. El hombre tiene su rol, la mujer tiene su rol. No podemos, y no estoy de acuerdo, esto es a título personal, cuando muchas mujeres o muchos hombres, más que todas las mujeres, se enfocan en decir, yo eduqué y crié a mi hijo sin un hombre y no lo necesito. Y cuando vamos avanzando en esa vida de ese niño, ahí nos damos cuenta que tarde o temprano ese niño necesitó la educación, necesitó el soporte de ese padre. ¿Que él no estuvo allí? Claro que sí, no estuvo allí, pero en ocasiones personas, mujeres, de pronto se enfocan en apartar a su hijo, al hijo de su padre, solamente y por cualquier situación, de pronto por ego, de pronto por rencor, de pronto por odio, y dejamos que nuestros hijos empiecen a vivir sin esa paternidad. Y esa paternidad es importante, ¿por qué? Porque es un diseño del padre. Así ese hombre esté ejerciendo, no esté ejerciendo la paternidad como lo tiene que hacer, hay un diseño. Y ese diseño de que el niño vea esa figura paterna, la figura materna, que los vea juntos o que vean que existen en su vida, va a aumentar lo que es esos estados de ánimo, van a aumentar esos dones en lo que es nuestra sociedad. Esa sociedad que ha ido cambiando, esa sociedad que se muestra diferente. Entonces, aquí lo más importante es tener en cuenta cuál es el rol que nosotros tenemos, ese diseño por el cual fuimos creados. Y si lo vamos a explicar, lo podemos explicar de una forma muy sencilla. En carácter, porque decíamos que voy a volvérselo, les dice, el hombre fue creado a imagen y semejanza del Padre. Esto es la representación del hombre en carácter. Ahora vamos a explicar un poquito por qué el hombre en carácter. En carácter tiene que ver con su manera de pensar. Esta forma es la que nosotros, con la que nosotros tenemos que actuar. Cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión, vamos a tomar una determinación, siempre debemos enfocarnos en qué estaría pensando el padre en este momento, cómo tomaría esa decisión. Entonces, cuando tenemos eso claro, cuando vemos realmente que ese padre que tenemos es un padre misericordioso, porque lo hemos experimentado en nuestras vidas, porque realmente Él no nos castiga, porque no es ese castigador, sabemos a ciencia cierta que por cada error que nosotros cometamos va a haber una consecuencia, claro que sí,
pero no es ese padre el que nos está acusando. No es ese padre el que tiene rencor con nosotros por algo que hicimos. Es el Padre que nos está presente siempre con nosotros y que realmente nos necesita. Y digo nos necesita en sentido figurado, porque cuando digo Él nos necesita y muchos de nosotros no cumplimos con esa función, no significa que el diseño vaya a parar, no significa que el engranaje, que esa maquinaria se vaya a detener, pero realmente te puso a ti porque sabes quién, Él sabe quién eres. Él sabe cómo te creó. Él sabe cómo te formó. Él sabe que puso a tu disposición dones y talentos y que te los dio en abundancia. Entonces, debemos entender que el Padre no pierde tiempo. El Padre no pierde tiempo creando lo que no va a usar. Es como si dijéramos que una de las grandes compañías de electrónicos, lo que sea, está sacando un televisor de 80 pulgadas, lo que sea, high definition, alta definición y todo lo que usted quiera alrededor, y que lo está creando y está poniendo todo su empeño, y que cuando lo creó dice, no lo voy a sacar al mercado. Una gran compañía no hace eso. ¿Por qué? Porque representa gastos, porque representa trabajo, y no podemos decir que ellos están trabajando por esa convicción de ver qué es lo que está saliendo. Ellos trabajan y hacen un empeño de sacarlo mejor, porque saben que va para el mercado y que se va a beneficiar. Lo mismo hace el Padre. Él te creó a su imagen y semejanza, puso lo mejor de Él en ti, te puso en mejores condiciones, te dio y te ha dado lo que necesitas hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué nosotros empezar a mirar desde ese punto de vista y empezar a eliminarlo en nuestras vidas? Empezar a tener dependencia de un hombre y no de Él, porque estamos distorsionando, tenemos distorsionado ese concepto de padre. Tenemos desconfigurado, distorsionado esa imagen de Él en nuestras vidas. ¿Por qué? Es por la religiosidad. La religiosidad en la que hemos vivido, la religiosidad en la que hemos estado, nos ha enfocado en lo que es un padre castigador, en lo que es un Dios. Y lo vemos como, si estamos, recordamos lo de nuestros nativos, cuando están alabando al sol, a la luna, lo que sea, y lo ven como ese ser supremo. Y lo ven realmente que cuando el sol está muy caliente, como que los quema y los está castigando. Esa es la forma que nos enseñaron a ver a nuestro Padre. Pero cuando realmente vemos que nosotros somos esa persona, ese ser en la forma de actuar y que las demás personas nos ven de esa forma, entonces podemos decir que ese diseño está representado en lo que es la familia, en lo que Él quiere que nosotros mostremos. Entonces tenemos que ver que cada uno estamos guardando nuestros principios, que cada uno de nosotros, como sus hijos, tenemos sus valores, que cada uno de nosotros estamos acatando las leyes del reino. En resumen, es vivir de acuerdo al pensamiento del Padre. Pero ¿cómo conocemos el pensamiento del Padre? Perdón, el pensamiento del Padre lo conocemos es de acuerdo a nuestro actuar. Él sabe que realmente, o nosotros a esta altura de la vida ya sabemos y podemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Cuando tú vas a hacer algo realmente que no sabes a ciencia cierta que es, el Espíritu Santo te redarguye. Él pone algo aquí en tu corazón, en tu mente, para saber que lo que estás haciendo no es correcto, no te da esa paz. Yo creo que una de las respuestas que nosotros necesitamos cada vez que estamos haciendo un negocio, que vamos a ejecutar algo, es qué paz, qué tanta paz sentimos en nuestro interior, qué tan arriesgados estamos o qué tan decididos estamos a ejecutar lo que realmente estamos haciendo, queremos hacer. Si tú sientes esa paz interior, hazlo, hazlo, pero siempre y cuando tú tengas una comunicación con el Padre, que realmente tú les estés exponiendo y estés compartiendo con Él lo que tú quieres hacer. Cuando tú ya tienes un avance espiritual, que es la comunicación con Él, ten por seguro que realmente no vas a necesitar ni preguntarle. Cuando Él pone cosas en tu cabeza que llegan de pronto en ocasiones por nuestro enemigo, nosotros vamos a poder saber si es lo correcto o no es lo correcto. Pero en momentos determinados sentimos que lo que estamos haciendo no es correcto, sentimos ese peso en nuestra vida. Cuando sintamos ese peso en nuestra vida, no lo hagamos. No vamos en contra de lo que realmente le ha puesto en cada uno de nosotros. Cuando el hombre le da la espalda al Padre,
cuando nosotros le damos la espalda a nuestro creador y vivimos de acuerdo a nuestro propio gobierno, bajo mis propios argumentos. ¿Y sabes qué? Yo no creé mis argumentos, yo no creé realmente mi propio gobierno. El gobierno ya está establecido y ese gobierno lo estableció él en el momento de la creación del universo. Ese gobierno lo creó él en el momento de darte esos códigos, esos mandamientos. Y cuando realmente tú te alejas de esto, estás creando nuevos códigos y estás creando un pensamiento diferente al que el Padre tiene para contigo. Si tienes claro esto, tú podrías entender que ningún argumento que tú pongas realizado por ti, creado por ti, está en comunión o en conexión con el argumento que tiene el Padre. Hoy en día, todo es totalmente distorsionado. El hombre y la mujer, ambos perdieron ese camino por el cual el por qué y el para qué fueron creados. Ese diseño se ha ido alejando de la vida de cada ser humano. ¿Pero por qué? Porque lo hemos permitido. Y le echamos la culpa al enemigo. Decimos que el enemigo lo permitió. Pero es que no puede ser así. Nosotros no podemos echar la culpa a los demás de las decisiones que nosotros tomamos. Nosotros tenemos que ser valientes, poseer esa valentía que el Padre nos dio de poder decir, esto lo quiero hacer y esto no lo quiero hacer. ¿Pensamientos llegan a nuestras cabezas? Claro que sí. El problema no es tanto los pensamientos que lleguen, sino cuando uno llega y tú le das nido en tu cabeza. Tú permites que se ejecute, que se asiente y empiezas a darle vueltas y empiezas a ejecutarlo y empiezas a planearlo. Y estamos hablando de ese pensamiento que no es correcto, que no es basado al estándar del Padre. Pero esos otros pensamientos que Él te da y que tú empiezas a trabajar en ellos y que es para beneficio de los demás, tú vas a ver la diferencia. Tú vas a ver realmente que así tú estés trabajando las 24 horas, posiblemente no vas a sentir ese cansancio, no vas a estar exhausto. ¿Por qué? Porque Él te da la fuerza suficiente, Él está contigo, Él está trabajando en tu plan, en ese plan que Él creó para ti. Entonces, cuando nosotros vamos distorsionando esa imagen de Padre, automáticamente estamos distorsionando nuestra propia imagen. Automáticamente estamos distorsionando nuestra propia creencia, automáticamente estamos distorsionando nuestro propio diseño. Si no confiamos en quien creó el diseño, no vamos a creer en el diseño. Es como si hay una empresa de automóviles y la empresa de automóviles es nueva, fue creada hace 6 meses, no creo que tú le vayas a comprar un carro. ¿Por qué? Porque tú lo que estás buscando siempre es la reputación, la garantía que siempre te han ofrecido. Y el Padre siempre te ha ofrecido una garantía plena, porque podemos decir que hasta hoy, hasta el día de hoy, donde tú estás, has vivido plenamente, has comido plenamente, no has tenido que pasar una noche fuera de tu casa, debajo de un puente, no lo has hecho. Él te provee día a día. Él te da lo mejor de él. Y él quiere que tú des lo mejor de ti a los demás porque siempre va a tener una muestra. Para nosotros como seres humanos, ¿quién es la muestra? Nuestro Señor Jesucristo que estuvo con nosotros aquí en la tierra. Vino, hizo milagros, vivió, convivió con nosotros, sufrió, lo traicionamos y aún así, Él dio su vida por nosotros. Aún así, después de nosotros traicionarlo, después de nosotros juzgarlo, después de nosotros criticarlo, Él dio la vida por cada uno de nosotros, dio la vida por mí, dio la vida por ti. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere? Que nosotros mostremos lo que Él nos ha enseñado, lo que yo he aprendido hasta este momento, que lo pueda mostrar a ese alguien que está allí afuera esperando conocer de Él. Y te digo, Él no tienes que salir a buscarlo, Él lo va a poner al frente tuyo. Así como a ti te puso al frente de Él hace tiempo, así como a ti te puso al frente de alguien para que le hablara de Él hace tiempo, eso mismo va a ser contigo. Mira que en un momento determinado tú no tuviste que ir a buscar, a ti te buscaron. Te buscaron para darte las buenas nuevas, pero en nuestro afán de seguir en nuestra vida, en nuestro afán de seguir en esa zona de comodidad, de confort, siempre queremos estar donde realmente Él no nos ha llamado. Cuando nosotros le damos la espalda a nuestro creador, cuando distorsionamos su imagen, estamos distorsionando automáticamente mi imagen, porque yo soy lo que yo estoy reflejando en un espejo lo que Él hace en mí.
Y cuando yo tengo esa imagen distorsionada en mí, yo voy a reflejar esa distorsión ante los demás. Debemos entender que toda la perversión ha ido tomando cuerpo y se ha estado introduciendo en la mente del hombre para que viva muy lejos del diseño del reino. Se han mostrado diferentes diseños, se han mostrado diferentes engranajes, pero cada uno cuando tenemos la conciencia plena, la conciencia clara de que nosotros dependemos del Padre, que el Padre es nuestro creador, allí vamos a ver nosotros qué es lo que nosotros tenemos para el resto de las personas. ¿Por qué? Porque el Padre lo ha puesto en cada uno de nosotros. Desde la caída del hombre en el huerto, esta fue tomando forma. La caída fue tomando forma. La maldad se está multiplicando hasta el punto de degradar la imagen tanto del varón como el de la mujer. Esa parte de ese diseño es lo que el mundo actual se está enfocando, en que se acabe ese diseño del hombre y la mujer. Cuando se acabe ese diseño del hombre, sabes que según Génesis, la mujer fue creada con una costilla del hombre, con una parte del hombre. Entonces, cuando hablamos de ese diseño, que se distorsiona el diseño del hombre, estamos hablando automáticamente de la distorsión del diseño de la mujer. Pero el Padre no quiere esa distorsión. El Padre no quiere que vivamos distorsionando nuestra propia vida, porque al distorsionar nuestra propia imagen, estamos distorsionando nuestra propia vida y estamos distorsionando la vida de los demás. Llámense hijos, llámense parientes, llámense nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos sabiendo cómo dar a entender esa imagen completa y perfecta de nuestro Padre Celestial. Si no tenemos esa imagen clara, si no sabemos qué realmente cómo podemos aportar nosotros esa imagen sencilla de nuestro Padre para las personas que están a nuestro lado, quedémonos callados, quedémonos quietos, que el Padre va a seguir haciendo lo que tenga que hacer por mostrar esa obra verdadera. Pero cuando estamos distorsionando nosotros su imagen, estamos realmente mostrando lo incorrecto de la parte de Él. Y por eso es que muchas veces, tanto, digamos, los cristianos creyentes, somos muy criticados porque en cada situación se nos dice, y eso que son creyentes, y eso que son cristianos. ¿Por qué? Porque ellos en sus mentiras que han recibido en sus enseñanzas equivocadas, de enseñanzas equivocadas, han entendido que realmente yo soy ese puente de comunicación, que soy ese chofar, que soy esa trompeta que va a dar ese mensaje. Pero para yo ir y dar ese mensaje completo y conciso, tengo que tener la imagen del Padre. Tengo que ser esa persona honesta, tengo que ser esa persona educada, tengo que ser esa persona seria. Y cuando digo seria no significa que no me ría. Es esa persona que está convencida de lo que está mostrando es lo correcto y que allí no va a haber ningún trastorno, ningún trasfondo. Eso es lo que tenemos para mostrar. De todas formas, tenemos mucho para hablar sobre este tema, distorsionando la imagen de nuestro Padre. La hemos distorsionado, la seguiremos distorsionando porque como seres humanos estamos en esa capacidad de equivocar, de distorsionar la imagen. Somos capaces de distorsionar la imagen de nosotros. Somos capaces de distorsionar la imagen de un ser humano hablando mal de ellos. Ahora imagínense poder hablar de alguien que no está, de alguien que no se puede defender, que es nuestro Padre. Pero ojo, él tiene tu espíritu sobre ti. Cuando tú lo distorsionas, te estás distorsionando tú mismo. Recuerda, tú fuiste creado a su imagen y semejanza. Si tú lo distorsionas, te estás distorsionando. Si tú no estás recibiendo lo correcto de él, estás mostrando lo incorrecto de ti. Eso es lo que tenemos que tener pendiente. Bueno, aquí tenemos tema para una semana o 2 semanas más. Vamos a estar trabajando en esta distorsión del diseño del Padre. Así que muchas gracias por haber estado conmigo en el día de hoy. Espero que este mensaje lo podamos transmitir a esas personas que necesitan enfocarse a ese diseño divino, que puedan creer que fueron creados a imagen y semejanza de ese creador maravilloso, de ese creador realmente que nos da lo que nosotros necesitamos, suple cada necesidad y nos pone en esos lugares privilegiados. Así que bueno, muchas gracias. Nos veremos la próxima semana aquí en Vivencias con Propósito. Chao, chao.